Imagina que un día llegas de emergencia al hospital. Los médicos te informan que uno de tus órganos es deficiente y por lo tanto necesitas un trasplante. Te dicen que el periodo de espera es desde 11 meses hasta 5 años y ninguno de tus familiares es compatible. Al poco tiempo te enteras que existe un posible donador, una persona que acaba de fallecer. Pero a los pocos minutos de recibir esta noticia, te dicen que la familia de la persona se negó a donar los órganos. Ahora lo único que queda hacer es esperar. Esta realidad es muy común en México. Millones de personas están a la espera de un órgano y esta se puede prolongar hasta por 10 años. ¿Por qué en México es tan difícil encontrar un donador vivo o muerto? Mi nombre es Andrea Ruiz. Soy estudiante de la licenciatura de Producción en Medios Audiovisuales en la Universidad del Valle de Atemajac y en este programa hablaremos sobre la donación de órganos. Bienvenido a Angular. Para muchos, una respuesta sencilla. Para otros, una respuesta que puede variar dependiendo del contexto. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a donar tus órganos o los órganos de algún familiar fallecido a una persona totalmente desconocida? Un órgano o un tejido es un conjunto de células que componen el cuerpo humano y tienen una función específica. Los órganos ya es un conjunto de tejidos para desarrollar una acción. Generalmente los órganos tienen un aspecto sólido. Es como si fuera una herramienta, por eso tenemos el corazón. El trasplante es la intervención quirúrgica que permite sustituir un órgano o tejido enfermo por uno sano, devolviendo la calidad de vida del paciente enfermo. La sangre es el tejido vivo más común en ser necesitado y el riñón el órgano más solicitado. Pues es algo que te cambia la vida, son muchas cosas y eso de estar en hemodiálisis es muy cansado, muy pesado y pues ya el simple hecho de bañarte sin estarte cuidando un catéter es otra cosa. Es muy importante, es algo trascendental y que esa persona o ese paciente en ese momento depende de un tercero, que a veces es un desconocido y que es una persona de buena fe, que de manera altruista quiso brindar algo de sí para salvar la vida de una persona. Evitaríamos muchas muertes por insuficiencia renal o hepáticas, mucha gente necesita también hígado y todos en vida podemos donar un pedacito de hígado porque el hígado se regenera, entonces podríamos salvar muchas vidas definitivamente. Yo decidí donar el riñón porque en mi familia existe una enfermedad que se llama poliquistosis renal, de la cual ya habían fallecido mi hermano y mi mamá. Y mi siguiente hermano, que también padecía poliquistosis renal, tenía 2 hijos y yo quería que él siguiera viviendo. Los trasplantes más conocidos y que se realizan con mayor frecuencia, básicamente es el riñón. De hecho, es la lista de espera más larga, la de riñón. Es la tercera causa de muerte hospitalaria en nuestro país. Cada hospital elabora su protocolo y dice hasta qué edad recibe órganos. Eso es en donante vivo. Al cumplir la mayoría de edad y contado con un buen historial clínico, cualquier persona puede donar una parte de un órgano o tejido mientras éste se regenere o su función pueda solventarse por el organismo. En el caso de los menores, solo pueden donar médula ósea, con el consentimiento expreso de sus padres o representantes legales. Para mí la donación es una oportunidad de vida. Ya se ha estudiado, ya se ha demostrado que puedes estudiar una persona sana y puede donar un órgano. Uno hace un conteo, más o menos de acuerdo al filtrado que tiene o a la función que tiene el riñón, y te podemos quitar un riñón y asegurarte que vas a permanecer viva al menos
unos 50 años más, con buena función de ese riñón. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y viendo cómo mejora la calidad de vida del paciente después de un trasplante, definitivamente todavía lo apoyas mucho más. Anteriormente, la donación de órganos era remunerada económicamente. Debido a esto, con frecuencia se presentaban casos en donde el donador tenía alguna enfermedad crónica, y por esta razón el órgano que iba a donar no funcionaba o contagiaba al receptor con alguna enfermedad sin saberlo. Esto en la sociedad no era visto como un problema, ya que no existía la cultura de la donación, y por esta razón se contagiaron muchísimas enfermedades. La donación de órganos es un proceso médico muy complejo. Es por eso que está sujeto a la verificación y supervisión de diferentes autoridades. La ley prohíbe la extracción de órganos en establecimientos que no cuenten con la licencia sanitaria. Es por eso que este proceso está prohibido en el servicio médico forense, en hospitales que no cuenten con esta licencia, en casas particulares, en la calle o en cualquier otro lugar. Hay otro tipo de donante que es un donante altruista, que se llama donador vivo no relacionado. Actualmente en México hay una ley para ese tipo de donantes. Tienes que hacer tu notificación ante notario público. Tienes que ir con un notario y decir yo quiero donar tal o cual órgano. La donación debe ser altruista, sin fines de lucro. Se te agradece nada más, no esperas ninguna recompensa. Desventajas que tenemos es que no hay una cultura de la donación. Eso es algo muy lamentable. El mexicano por generalmente es muy solidario cuando se requiere algo, pero de manera voluntaria o altruista, es decir, que uno por iniciativa propia acuda a un banco de sangre, sea público o privado, a disponer o a entregar parte de sí mismo, no se hace frecuentemente. En un futuro cercano, podríamos estar hablando de donaciones no solo para gente que necesita un órgano, sino también para gente con parálisis en el cuerpo. Desde hace más de 2 años se han estado llevando a cabo investigaciones sobre la donación de cabeza. Personas que tienen alguna enfermedad incurable en su cuerpo podrían recibir uno nuevo. Para mí siempre ha sido una opción de dar vida, en realidad. Entonces, nunca existió esa duda de lo hago o no lo hago, de qué se trata. Creo que es parte de lo que ya traíamos, de que sabíamos que era la opción de vida. Si estás convencido de que donar es un acto de buena voluntad mediante el cual puedes dar vida a otras personas y te interesa conocer las reglas, leyes y cuidados que existen, quédate con nosotros. En el siguiente bloque conoceremos información valiosa para los donadores. Estás en tu programa Angular. A nivel nacional, en el año 2016, la tasa de trasplantes era de 27 personas por cada millón de habitantes. Según el Centro Nacional de Trasplantes, en el año 2017, más de 21.017 personas necesitaban un órgano o tejido en México. Los estados que cuentan con la tasa más alta de este tipo de cirugías son Ciudad de México, Jalisco y Aguascalientes. Estamos hablando de que en México la donación altruista no rebasa el 5% de todas las donaciones que se hacen en todo México anualmente. Eso es muy poco comparado a otros países, incluso en Latinoamérica, que tienen tasas de donaciones altruistas por encima del 70%, o Europa, que es prácticamente el 100%. Esperamos tanto tiempo un órgano y la situación de mi hijo, 3 veces le hablaron y las 2 primeras veces no fue posible su donación y la tercera fue la vencida, como se dice. Tengo 12 años con insuficiencia renal crónica y en espera de un riñón, pues llevo 7 años. Lamentablemente, pues sí, los tiempos de espera son muy larguísimos. Hay mucha gente que se queda en el camino, hay otros que seguimos esperando. Donar es una decisión muy personal, pero al momento de fallecer, esta recae en los familiares o representantes legales. Si se te presentara esta decisión, ¿aceptarías? Recuerda, puedes salvar muchas vidas. El proceso del protocolo que se tiene que hacer antes sí fue un poquito complicado porque son muchos estudios. Son muchos exámenes, muchísimos exámenes que hay que hacer. Primeramente el tipo de sangre, que seamos del mismo tipo de sangre. Tienes que hacer fila, tienes que
pasar por muchas pruebas, muchos exámenes. Tienes que comprobar que estás sano física y emocionalmente. Muchas personas piensan que es como en caliente, de que te sacan el órgano y se lo ponen y ya pegó, y no. Hay una serie de pruebas larguísimas, tienes que estar así de punta a punta, de pies a cabeza, sano, completamente sano. El paciente que está enfermo, el paciente renal, no tiene que tener una caries, no tiene que tener... Es un proceso complicado en ese sentido, pero la esperanza te ayuda mucho. Se tienen que incluso mantener en refrigeración los órganos, y es un movimiento de, vamos a ver de toda la lista nacional, en qué estado, a qué persona le puede servir este órgano, con quién es más compatible, y entonces por eso hasta en helicóptero se van, ¿no? Cuando mi hijo se enfermó a los 10 años, algo que me dijo muy claro la nefróloga, que el trasplante, o sea, la enfermedad de insuficiencia renal para llegar al trasplante tiene que ir de la mano del psicólogo. Entonces, como mi único hijo, fue muy larga la duración con psicología, entonces fue muy aceptado por mi hijo, muy bien aceptado por mi hijo, porque fue preparación de muchos años para aceptar un órgano. Yo he visto mucha gente que conozco, personas que han vivido con un solo riñón, que han donado. Tengo una vecina que incluso ella es doctora, ella es médico y ella también donó. Y la veo perfectamente, va, viene, hace ejercicio todos los días, o sea, es la persona más sana que he visto. Y bueno, también tiene que ver su actitud, ¿no? ¿Qué cuidados debo tener ahora que soy donante? Los mismos que debe de tener cualquier persona. Todos deberíamos de cuidar nuestra salud, hacernos un examen general de orina cada 6 meses, cada año, para verificar que no estamos arrojando proteínas, cuidar nuestra alimentación, no subir de peso, no drogas, no alcohol, ejercitarnos y también trabajar la parte emocional. En 2016, más de 20,000 personas necesitaban una donación. Para el término de ese año, se realizaron más de 6,000 trasplantes. En México, en el año 2017, alrededor de 21,000 personas esperaban un trasplante de órgano. La Ley General de Salud establece que para la donación se requiere la aprobación expresada por la persona, para que en vida e incluso después de la muerte se pueda utilizar alguno de sus órganos o tejidos para ser trasplantado. La donación más segura es la donación altruista, porque no hay ninguna coacción, porque no hay familiares de por medio, y es simplemente yo estoy sano, estoy comprometido con querer ayudar a alguien aunque no lo conozca. Aunque en México hay una ley donde eres donante solo si solicitas ser donante, se está tratando de hacer una donación tácita. La donación tácita quiere decir que todos somos donantes, y por el contrario, si no queremos donar, tenemos que aclarar que no queremos donar. Pero la experiencia dice que es mejor que notifiques en vida a algún conocido, principalmente en la familia, tu deseo de donar, porque finalmente el que dona es la familia. Muchos piensan que solo con tener un sí en tu licencia de conducir te hace automáticamente donador. La realidad es otra. No importa si tienes tarjeta de donador voluntario o si alguna vez comentaste el tema con tus familiares. Si no hay un documento legal en el que establezcas que quieres ser donador después de tu muerte, tus familiares son quienes tienen la última palabra sobre tu cuerpo. En el siguiente bloque, te explicaremos las necesidades y repercusiones en cuanto a donadores vivos y muertos. Continúa en tu programa Angular. Una de las principales razones por las cuales los órganos de los fallecidos no se donan es porque en sus licencias de conducir expresan que no. Esta negatividad también se debe a mitos entre la sociedad. El más común es el que dice que si estás en un hospital público, aunque no hayas muerto y estás en una situación delicada, los médicos utilizan tus órganos. Esta información es completamente falsa. Ninguna persona ajena tiene el derecho a decidir sobre tu cuerpo. Que el miedo no te detenga a poder salvar una vida. Hay que ser muy claros en eso, porque hay ciertos mitos de que si llegas accidentado, que si llegas herido a un hospital y si identifican actualmente por la licencia o por una credencial
que eres donante, el mito es de que no te van a hacer nada para que termines falleciendo y para que puedas donar. Otro es religiosos, que no debes de donar porque tu cuerpo se debe de ir completo cuando te mueras. Otro es que tengas cuidado porque te pueden secuestrar para robarte los riñones, que a los niños se los roban para robarte los órganos. Digo, como médicos atendemos para salvar la vida, nuestra prioridad es la vida. Entonces, si llega alguien accidentado o con algún problema, intentamos salvar la vida de esa persona, que es más importante. Los Países Bajos marcaron historia al aprobar la ley que convierte a todos sus ciudadanos mayores de edad en posibles donadores después de la muerte. Esto bajo su consentimiento. Al cumplir la mayoría de edad, se les enviarán 2 cartas de advertencia. Si no contestan a ninguna de ellas, se les registrará bajo el apartado sin objeciones sobre la donación de sus órganos. La clave de este cambio es considerar a la gente sobre la necesidad de donar y evitar que muchos se olviden de confirmar su deseo antes de fallecer. Sin embargo, si los familiares objetan que sufrieron un trauma insuperable, se respetará la decisión de la familia. Y a veces en situaciones así de tristeza por haber perdido a alguien, respetan la condición de donar. Nosotros lo vemos sobre todo en los niños, porque para que done un niño o desprenderte y aceptar que está muerto es muy difícil, pero si el niño expresó en algún momento, los padres respetan la condición de donar. La donación por obligación en Holanda supone un gran avance. Con dicha ley, que será aplicable a partir de 2020, los médicos podrán actuar de manera más rápida y eficaz para poder salvar una vida. Cualquier persona tiene acceso al documento oficial de donación que el Centro Nacional de Trasplantes facilita. En este, puedes manifestar la voluntad de donar tus órganos o tejidos para ser utilizados en personas que lo necesitan. El tiempo de espera para recibir un trasplante depende del órgano necesitado y también de la cantidad de personas en la lista de espera. El tiempo aproximado va desde los 2 meses hasta más de 1 año, siendo el corazón el del menor tiempo de espera y el riñón el del mayor tiempo. Existen 3 tipos de donación: por muerte cerebral o encefálica, por paro cardíaco y en vida. En la muerte encefálica se pueden donar pulmones, hígado, riñones, intestino, tendones, vasos arteriales, córneas, corazón, huesos, páncreas, piel, cartílago y válvulas cardíacas. En la muerte por paro cardíaco se pueden donar tendones, vasos arteriales, córneas, huesos, piel, cartílago y válvulas cardíacas. En vida se pueden donar solo un segmento de pulmones, hígado, riñones, intestino y médula ósea. El donante de muerte cerebral, donante cadavérico o donante fallecido, que se le llama actualmente, es alguien que tuvo un accidente, alguna enfermedad que le causó muerte cerebral, pero el resto de sus órganos están o se mantienen vivos por un apoyo de un equipo de ventilación. El cuerpo sigue irrigando sangre a los órganos y los mantiene vivos. De hecho, la mayoría de las veces son pacientes que están en terapia intensiva, están conectados a aparatos que los mantienen respirando. Y puedes donar prácticamente todos los órganos. Y ahí sí puede ir desde un recién nacido hasta una persona mayor. Debemos de estar todos muy conscientes que cuando tú estás en una situación que te tienen que hospitalizar y si llegas a caer en muerte cerebral, solamente si caes en muerte cerebral es posibilidad para donar órganos. No porque estés hospitalizado o porque estés muy grave en terapia intensiva, ya te van a decir que dones los órganos. Si informas y educas, haces que la población esté más predispuesta a donar. Cuando hay muerte cerebral, ya no hay vuelta para atrás. O sea, cuando el cerebro se apaga, el cerebro es el que manda todas las señales a todo nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando el cerebro muere, cuando el cerebro se apaga, se van apagando las demás señales y las demás funciones. Hay personas que pueden durar 1, 2 días o hasta 1 semana en irse. Todos somos potencialmente donantes o donadores, todos, pero debe ser en condición de
de fallecido o de muerte cerebral. La donación puede ser parte fundamental de la sustentabilidad en el área de salud de un país. Imagínate que al morir todos formamos parte del universo de donadores potenciales, en donde nuestros órganos están en perfecto estado. Automáticamente pasan a ser trasplantados a personas que lo necesitan, logrando salvar muchas vidas con una sola muerte. ¿Cómo puede un niño saber sobre trasplantes? ¿Cómo puede saber un niño sobre donaciones? Obviamente si lo ven en la tele, si lo escuchan en el radio. Por eso es importante la educación y la comunicación. Tuve la oportunidad de ver muchos pacientes que de verdad estaban con una calidad de vida muy mala, gente que no tenía recursos económicos y que tenía esa posibilidad de vida y estaba luchando por ella. Y vi también, con mucha tristeza, cómo la ignorancia era capaz de dejar ir una vida. Porque había gente que decía, no, ¿yo cómo le voy a donar a mi hijo si tengo otros hijos? O el miedo a decir, yo voy a donar. Ojalá la gente done, porque eso es lo que nos hace falta, donar. Están varias asociaciones civiles aquí en Jalisco que te pueden orientar, que te pueden dar a conocer los efectos y las ventajas de la donación. Ojalá que todo el mundo se concientizara de que el donar órganos es un acto de amor y de darle la oportunidad a otra persona de que siga viviendo. La donación de órganos, tejidos y células es una alternativa para pacientes con padecimientos cuya consecuencia es la insuficiencia irreversible de algún órgano o la disfunción de algún tejido. En algunos casos, es la única opción para conservar la vida. Las donaciones se pueden realizar gracias a la solidaridad de las personas que deciden donar sus órganos de manera altruista y voluntaria, ya sea en vida o muerte. Es por eso que es importante concientizar a la sociedad del gran impacto que puede tener una decisión. La donación ayuda a la sustentabilidad en materia de salud de una sociedad. Hoy por ti, mañana por mí. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad. Si tienes más dudas al respecto, te invitamos a acudir a un centro de salud. Ahí podrán resolver todas tus dudas. Si te gustó el programa, puedes verlo nuevamente en YouTube. Estaremos subiendo todo nuestro contenido a esta plataforma. Mi nombre es Andrea Ruiz y recuerda, donar es vida. Este fue tu programa Angular.